Leopoldo, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semola lo saluda. Hola Martín, buenos días a tu audiencia también. Bueno, Leopoldo, hace un rato hablábamos con referentes de desarrollo social de la provincia y le planteábamos un tema que realmente es preocupante por los índices del INDEC, ¿no? Que hoy ser trabajador en Argentina no significa no ser pobre. Sí, sí, efectivamente, es una tendencia que se ha ido agudizando con el correr de los años en Argentina. Yo incluso diría algo más que Ujú. eso, que es que ni siquiera a veces tener un trabajo en blanco te garantiza no ser pobre en Argentina. La idea esta de que en los años 70 no era pobre el que trabajaba, ya dejó de ser cierta a partir de los 80, de mediados de los 80 y particularmente en los 90, pero todavía era bastante cierto en ese momento, casi una garantía de salir de la pobreza, el tener un trabajo en blanco. Ujú. Pero en los últimos 10 años esto tampoco es una garantía, tener un trabajo en blanco tampoco es una garantía de salir de la pobreza, y además lo que es preocupante es que el porcentaje de trabajadores, ya sea en blanco o informales, como le Sí. llamamos, que son pobres, tiende a crecer en el tiempo. No es solamente que hay trabajadores que son pobres, sino que el porcentaje tiende a crecer en el tiempo. Por ejemplo, en 2016 era cerca del 22% de los trabajadores que estaban en situación de pobreza, y hoy ese número es el 32%, o sea, es un 10% más. Y para los trabajadores en blanco lo mismo, era el 10% hace 5 años atrás y hoy es casi el 18%. Claro. Ahora, cuando uno analiza los informes mes a mes que da el INDEC, donde da cuenta de que, o por lo menos es lo que anuncian, que el empleo viene creciendo en Argentina, y uno se Ujú. encuentra después con estos números, ¿no? Que en realidad puede ser que haya más empleo, pero hay que ver cuál es la calidad del mismo, ¿no? Si Sí, hay sí, empleo y sin sí. embargo sigue creciendo la pobreza, eso es complicado. Sí, la explicación es básicamente que los empleos han crecido, como decís, Sí. ha crecido en el último 2 años un poco el empleo formal, pero básicamente la recuperación post pandemia ha coincidido con un aumento del empleo informal, que en gran Mm. medida el empleo que se había perdido, porque el empleo informal es mucho el que requiere el trabajo cara a cara, que durante la pandemia estaba suspendido, ¿no? Las ventas en las calles, ese tipo de cosas. Eso se Ujú. recuperó, lo que no se recuperaron son los ingresos, ¿no? Claro. Eh, o al menos no se recuperaron con la misma velocidad con la que está creciendo la inflación. Y eso es lo que explica, digamos, que haya cada vez más trabajadores en situación de pobreza, que la tasa de inflación supera el crecimiento de los ingresos, y entonces cae lo que los economistas llamamos los ingresos reales, Ujú. o el poder adquisitivo, si Claro. querés decirlo de otro modo, de esos ingresos. Cada vez con el sueldo que obtiene el trabajador o con los ingresos que obtiene el trabajador, las ventas y las ganancias que tiene el trabajador por cuenta propia, se puede comprar menos, ¿no? En esta última medición coincidió en la segunda parte de 2021, en Sí. el segundo semestre de 2021, coincidió una situación muy particular, que es que la inflación se aceleró bastante, superó en ese semestre, nada más, en 6 meses, acumuló más de 21%, pero el precio de los productos con el que se mide la pobreza, esa canasta básica que habitualmente oímos, no llegó a crecer por encima del 15%. Entonces hay como una brecha donde la inflación fue más alta que la inflación de la canasta básica de esos Ujú. productos, y eso ayudó a que la pobreza caiga. Claro. Es un fenómeno muy particular que este año no lo estamos viendo igual en 2022. De hecho, en los 2 meses, en realidad van 3, pero conocemos los datos de enero y febrero únicamente, los productos de las canastas básicas se han encarecido más que la inflación general, con lo cual uno esperaría que haya alguna reversión de los números de pobreza que conocimos hace una semana, en la medida que los productos que definen quién es Claro. pobre o no, que definen el poder adquisitivo de quienes son pobres o no son pobres, se han encarecido más que la inflación general. Claro. Ahora, cuando uno habla de pobreza, no es lo mismo hablar de aquellos que están en el margen y que pueden, con alguna mejora económica, pasar a ser clase media, como aquellos que están con un piso que es difícil de perforar, que en Argentina en las últimas décadas nunca fue menor, debajo del 25. Hoy, ese piso de núcleo duro, si se quiere, de pobreza, ¿en torno en qué porcentaje se encuentra? ¿Va en crecimiento? ¿Se mantiene estable?
Bueno, eso es algo que normalmente nosotros lo evaluamos en el periodo en que las economías crecen, ¿no? Porque ahí podemos ver cuánto, si querés, entre comillas, el mercado puede absorber y puede reducir la pobreza. Pero lo que conocemos de experiencias anteriores, de crisis anteriores, es que todas las crisis dejan un numerito un poco más alto de gente que ya no alcanza después el crecimiento para sacarla de la pobreza, que por diversas razones, porque, no sé, empeora su estado de salud durante las crisis, porque no pueden ir al médico, porque venden activos que antes usaban para producir algo, para sostenerse durante la crisis y demás. Cuando la crisis termina y la economía se recupera, ellos ya no pueden recuperar su situación anterior porque están peor en términos de capital humano y de capital físico a lo que estaban antes de la crisis, con lo cual es normal, lamentablemente, que las crisis en Argentina siempre dejen un piso de pobreza muy alto. Es un piso que es difícil de definir porque no es muy claro quiénes son esos pobres estructurales. Nosotros en CEDLAS hemos hecho algunos trabajos donde lo que tratamos de ver es o identificar quiénes son esos hogares que aún si la economía crece siguen siendo pobres. O sea, si tenemos 10 años de crecimiento, aún van a seguir siendo pobres después de 10 años de crecimiento. Nosotros creemos que no es tan alto de pronto como 25%, nosotros creemos que el piso ese de 25% Argentina no lo pudo superar nunca porque no tuvo un crecimiento sostenido como han tenido otros países de la región. De hecho, en alguna estimación que yo hice hace unos días me daba que, por ejemplo, si Argentina hubiera crecido durante los últimos 10 años como lo hizo Uruguay, que no es un país que haya tenido en los últimos 10 años un crecimiento espectacular, tuvo algo bastante modesto, pero positivo, Argentina hoy tendría menos de 30% de pobres, aún después de la crisis del COVID. Con eso te quiero decir es que si Argentina tuviera una tasa de crecimiento similar al que tuvo una región, quizás y sostenida durante 10, 12, 15 años, obviamente no continuo el crecimiento, pero digo, acumulando durante 15 años un buen crecimiento, Argentina podría romper esa barrera del 25%. Posiblemente antes de la pandemia el número de pobres estructurales haya estado entre 10 y 15%, y quizás ahora después de la pandemia esté más cerca del 20%. Bien. Leopoldo, última pregunta como para ir cerrando. Sí. Hay análisis que se realizan a nivel nacional donde los más optimistas plantean que marzo fue un mes excepcional en cuanto a inflación y que se va a tender a estabilizar en torno al 3%, ¿no? Más o menos a lo que veníamos teniendo. Y que algunos incluso analizan cuando se refuerzan las reservas del central, llegada de plata del Fondo Monetario Internacional, liquidación de exportaciones y demás, con algunos pequeños indicadores positivos de incremento de la capacidad instalada, aumento del empleo y demás, se puede pensar en una proyección para tratar de cumplir por lo menos lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, que es no superar los 48 puntos de inflación. Estamos siendo muy optimistas. ¿Qué cree usted que va a terminar ocurriendo finalmente o que podría llegar a pasar en los próximos meses? Sí, si bien no soy un experto en cuestiones macro, obviamente sigo los temas con interés y porque afectan aquellos temas en que yo investigo. Sí. Mi impresión es que este año el número de 48% de inflación ya es un número que se va a superar. Lo más probable es que con los números de este mes ya superemos el 15% en solo 3 meses, ¿no? Ya hay algunos datos que se conocen, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires ya la acumulada es 15.6. Con lo cual posiblemente el número del establecido no es una meta, sino que es un target que se había puesto ahí, pero no creo que no es los targets del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, se va a superar ampliamente. El tema es que sí, efectivamente lo que queremos, lo que deseamos todos es que se pueda al menos estabilizar y se frene la aceleración que se viene dando. Posiblemente si se dan todas esas condiciones que mencionás, Argentina pueda estabilizarse en una tasa de inflación un poco más baja, pero como bien decís es un sendero muy finito, ¿no? Donde se tienen que cumplir ciertas condiciones, además de las condiciones internacionales que como sabemos ahora mismo no están muy favorables. La impresión es que, al menos desde mi punto de vista y el análisis que hago respecto a pobreza, es que durante este primer semestre va a ser muy difícil que los 3 meses que siguen, abril,
mayo y junio, que completan el semestre, sí, tengan una tasa de inflación lo suficientemente baja como para ser optimistas respecto al próximo número de pobreza que vamos a conocer en bien. septiembre. Leopoldo, muy amable. Sí. Sí, perdón, dado lo que se ha acumulado en estos 3 meses, yo creo que la pobreza va a aumentar en el próximo reporte de pobreza. Bien. Muy amable, Leopoldo, muchísimas gracias.